Hola, espero que todos se encuentren muy bien desde la comodidad de su casa. En el día de hoy nos toca nuestro estudio de jóvenes de la Biblia y pues entonces vamos a comenzar. Una disculpa de antemano por no presentarme el lunes pasado, es que tuve algunas dificultades con mi internet y se me hizo de plano imposible conectarme. Espero que este estudio sea de agrado para ustedes y principalmente que Dios sea glorificado en este momento. Y también les pido que saquen su Biblia, porque vamos a estarla usando constantemente. De todos modos, para los que no tienen Biblia a la mano, por los que vienen de camino a su casa, pues eh, yo tengo, voy a presentarles aún los versículos, por lo tanto no se preocupen. Pero para los que sí pueden tener su Biblia, para los que tengan esa posibilidad de su Biblia, de preferencia, sáquenla. Es mejor leerla que Es mejor que leas lo que te están diciendo a que nada más tú lo hagas. Y pues hay que esperar a que un poquito de gente se conecte. Ya en unos momentos vamos a estar empezando. Mm, Creo que ya se conectó algo de gente, entonces vamos a orar. Padre, en el día de hoy te damos gracias por este tiempo que me has permitido estar aquí. Gracias por este tiempo que me permites de predicar de tu palabra, de este estudio, Padre. Gracias porque puedo estar aquí, este gran privilegio que me has dado de estar aquí, de hablar sobre tu palabra. Y gracias porque tenemos estos medios para comunicarla sobre ella, que no tenemos ese miedo de que nos puedan estar persiguiendo, Padre, que aún estamos en esos tiempos de paz en los que nosotros podemos expresar libremente nuestra fe. Gracias, Padre, porque nos permites aún estar aquí, de tener una Biblia con nosotros, de tener un celular para conectarnos, un celular, una computadora. Gracias por ello, Padre, porque nos permites estar aquí y es una gran satisfacción estar aquí, estar presentando de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites comunicarnos de manera virtual. Gracias porque aún los domingos podemos hacerlo presencialmente con las medidas. Gracias, Padre, porque nos permitiste estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, comenzaremos con nuestro estudio. También para un poquito estar en contexto. En el capítulo anterior habíamos visto, bueno, en el estudio anterior habíamos visto un poquito sobre cómo, más bien vimos cómo se conoció Saúl y Samuel. Y aún nos habíamos quedado un poquito sobre que lo ungió. Y vamos a ver cómo pasó esto. Vamos a ver cómo se escogió al primer rey de Israel. Que es una manera algo chistosa cómo se escogió. Y pues bueno, hay que darle. De todos modos, a los ya les había dicho, no se preocupen por si no pueden tener una Biblia a la mano. Yo les voy a pasar los versículos. Y dice así: por favor, quiero que me acompañen a 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Igual voy a esperarme un poquito para los que agarren su Biblia, por los que aún están buscándolo, el capítulo. Y dice así: el 10:1. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza a Samuel, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Podemos ver que aquí Samuel le dijo a Saúl que no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Un dato que podemos ver o analizar es que se nos presenta a Samuel ungiendo a Saúl. Un punto a resaltar de esto es que un profeta es el que consagra al primer rey de Israel. Es decir, que la realeza israelita aparece desde el comienzo vinculada al profetismo. O sea que el pueblo de Israel, o sea, más bien el rey de Israel, la familia de Israel real, se nos presenta que siempre, desde el inicio que se conformó la monarquía en Israel, se presenta
que están unidas las dos, que las dos van de la mano. Así, se quiere dar a entender que dicha institución de monarquía debía estar al servicio del pueblo de Dios. En adelante, los profetas reconocerán en principio la autoridad y la misión del rey. Y esto lo podemos ver más adelante en 2 Samuel, en el capítulo 7. Podemos verlo aún con el rey David más adelante, pero no lo vamos a ver. Pero esto no dejan de, pero aún los profetas no les dejaban de reprochar los abusos o injusticias que podían llegar a suceder con el nuevo rey de Israel. Y esto lo podemos ver más adelante en 2 Samuel 12, del 1 al 14. Podemos ver en ese, nada más lo voy a decir rápido, podemos ver en ese capítulo que el profeta Natán, que fue el sucesor de Samuel, le reclama a David sobre las injusticias y aún algunos pecados que tenía escondido David. Se llama Natán, le reclama a David. Y podemos ver que siempre el profeta, lo que decía el profeta es primero estar a la disposición de Dios y después, o sea, en sí reconocía la autoridad del rey, pero en sí, cuando hacía una injusticia o hacía un mal deber el rey, el profeta venía y exhortaba al rey, pero sin, ¿cómo se llama?, también a rebasar su autoridad. Quiero que me acompañen al versículo 2. Primero que nada vamos a ver, en el versículo anterior vimos que dice una parte de la redoma. Por los que no sabían, una redoma es un pequeño recipiente provisto de un cierre. En la antigüedad se usaba para guardar aceites, perfumes y ungüentos. Yo en la búsqueda que hice me aparecieron estos dos tipos de redomas. Era esta y esta. Yo siento que se parece más a esta, pero vamos a seguir adelante. Vamos al versículo 2. Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres al sepulcro de Raquel en Celsa. Cuando dice que va a hallar junto al sepulcro de Raquel, significa que está prácticamente en la frontera de Israel, que se va a ubicar en la frontera de Israel, en el territorio de Benjamín, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. O sea que ya no se acuerdan si en el estudio anterior, al principio de todo esto, Samuel, su propósito era buscar las asnas de su padre, y pues al final ya las habían encontrado. Y también nos dice que el padre de Saúl ya estaba muy preocupado por él. Sigamos al 3. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios. Que cuando dice esta parte de que suben, significa que alaban a Dios o que van alabando a Dios. Eso significa la parte de suben. En Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Sigamos en el 4. Luego que te hayan saludado, te darán 2 panes que tú tomarás de su mano. Sigamos al 5. Después de esto llegarás al collado de Dios. En esta parte de collado de Dios puede tener 2 significados. Uno de ellos podría ser que simplemente, el significado de collado que yo busqué es el punto más bajo de una línea de cumbres, comprendido entre 2 elevaciones. Por este motivo son usados para atravesar los cordales montañosos. Prácticamente un significado que podía tomar eso sería el de, que sería el de una montaña pequeña, o sea, una montaña de Dios. O también busqué otro significado, que significaría lo busqué en una Biblia, en un diccionario bíblico,
Y dice así: Coña de Dios sería altura, elevación, cerro, colina, monte, montaña, colina muy alta y hermosa, lugar alto y espiritualmente presentaba la presencia de Dios. Sigamos. Nos regresamos al 5. Perdón. Al 5. Ahí está, al 5. Dice: llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Los que no saben qué es una guarnición, la guarnición es un conjunto de soldados que está destinado de forma fija o permanente en una población o un lugar para defenderlo o protegerlo. O sea, era por así decirlo, la guarida de los filisteos. Era donde se reunían para guardar las fronteras de la parte de los donde vivían los filisteos. Sigamos. Y cuando entres a la ciudad encontrarás una compañía de profetas. Vamos a ver también qué es una compañía de profetas, porque es algo muy interesante. La compañía de profetas es una agrupación de profetas extáticos. Extáticos significa que estaban extasiados o tenían un gran éxtasis. Son una de las manifestaciones más antiguas del pueblo de Israel. Mayormente sus integrantes solían vivir en las inmediaciones de un santuario o lugar alto y practicaban cierta forma de vida comunitaria, o sea que eran sí, como si estuvieran todos ahí viviendo. Y esto lo podemos ver aún más adelante en segunda, creo que no se ve, pero se ve un poquito más adelante. Pero su característica más notable era el recurso de la música y las danzas para entrar en un estado de trance o de exaltación. Su comportamiento extravagante los hacía a veces ver ridículos. Eso lo podemos. Y la exaltación colectiva solía resultar contagiosa. Fuera de Israel, e incluso dentro de él, estos estados de frenesí producían con frecuencia manifestaciones cercanas al delirio y la enajenación. Podemos ver que el conjunto de profetas eran, ahora sí, no personas locas, pero sí que tenían, al momento de que alababan o profetizaban, llegaban a un punto de exaltación que de plano parecían que estaban locos. Bueno, sigamos al 5. Nos quedamos en la en la compañía de profetas. Que desciendan del lugar alto, procedidos del salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Acompáñeme al 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro nombre. Sigamos al versículo 7. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de saber. Si nos regresamos un poquito al versículo 7, dice, cuando se te hayan cumplido esas señales, en el 6, una disculpa, en el 6. Aquí está. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro nombre. Cuando dice la parte de mudado, lo busqué en la versión ahorita vamos a leer la versión de traducción de lenguaje actual. Y mudado significaba, o esta parte mudado significa que va a cambiar su vida por completo. Y aún en el 9, sigan, por favor acompáñenme al 9, aún lo pronuncio otra vez, dice, aconteció luego que apenas volvió la espalda, o sea que luego de que Saúl se dio la espalda a Samuel para apartarse Samuel, le mudó a Dios el corazón y todas las señales acontecieron en aquel día. Ahorita les voy a leer un poquito sobre qué dice sobre el lenguaje, la traducción del lenguaje actual, pero en sí en la parte que dice que apenas para darse, le mudó Dios el corazón, significa que le cambió la vida completamente a Saúl a Dios. Les voy a decir cómo dice en traducción del lenguaje actual, y dice así:
En este momento el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. A partir de entonces tu vida cambiará por completo. Esa es la lenguaje actual. Vamos a regresarnos a la Reina Valera. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro nombre. Podemos ver que esta parte de mudado en otro nombre significa, más bien ya en lenguaje actual se nos menciona que es que cambiará, tu vida cambiará por completo. Sigamos en el 7, pero en el lenguaje actual. Una vez que se cumpla todo esto que ahora te digo, podrás hacer lo que quieras, porque Dios estará contigo. Pero ahora vete a Gilgal, esperaré ahí 7 días. Cuando llegue, yo le presentaré a Dios sacrificios y ofrendas de paz, y entonces te diré lo que tienes que hacer como rey. En el 9, del lenguaje actual. Ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho, pues en cuanto Saúl se dio la vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. Igual podemos ver que esta parte que dice, le mudó Dios el corazón, en la Reina Valera, lo dice distinto en la lenguaje actual. Dice que Dios cambió la vida de Saúl. Podemos ver, es lo bueno de siempre, cuando no entiendan algo de la Biblia, siempre busquen otra versión, porque a veces la otra versión te puede venir más claro. Y pues siempre lo que a mí me gusta hacer, buscarla con otra versión. A veces la otra versión te puede aclarar y te puede ayudar más a liberar el panorama y entender un poquito sobre el mensaje que realmente se te viene en la Biblia. Sigamos al 17. Pero, bueno, acompáñenme, busquen 1 Samuel 10, versículo 17, pero antes del 17 y después del 9, esos versículos son de que más se nos narra la historia de que Saúl, cómo llega a su casa y todo lo que aún su padre, la plática que tuvo con su padre, pero esa parte a mí no me toca, solo vamos a hablar de Samuel. Sigamos al versículo 17. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Sigamos al 18. Y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué de Egipto, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de manos de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y familias. Podemos ver en el 18, en el versículo 18, que se nos presenta permítame, se movió, ahí está. Se nos presenta un mensaje de Dios de parte del pueblo de Israel, que Samuel les dice que prácticamente les dice que la regaron, que en lenguaje muy coloquial, que prácticamente les dice que sí, que se habían equivocado en escoger a un rey, que en vez de tener al Dios que los libró de Egipto y aún de los reinos que los habían golpeado, afligido, pero al final ellos prefieren tener un rey. Al final Dios les concedió su deseo, y pues aún en esta parte dice en el 19, pero vosotros habéis echado hoy a vuestro Dios, que os guarde todas las aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, tú nos darás un rey. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y familias. Podemos ver que aquí ya Samuel les dice que se junten por tribus y familias. Y ahorita vamos a ver más adelante qué dice. En el 20. Permítanme. Se movió. Ahí está, en el 20. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. Los que no saben, realmente
Dice, Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada a la tribu de Israel. Realmente para escoger al nuevo rey, realmente fue por medio de... permítame. Ahí está. Fue por medio de suerte. Ahorita vamos a ver en la traducción lenguaje actual cómo dice. Pero podemos ver que el pueblo es convocado a una asamblea sagrada y la elección del rey se la realiza por medio de la suerte. Eso dice más adelante en el versículo 21. Más bien, en la Reina Valera no lo dice muy explícitamente que fue por la suerte. Más bien no lo dice. Pero ahorita en la traducción del lenguaje actual sí lo dice. Pero bueno, pero ahorita. Y este modo adquiere estado público lo que hasta el momento había sido un secreto entre Samuel y Saúl. Y por eso le digo que medios no fue más suerte, porque pues ya sabíamos que ni iba a ser el rey de ¿cómo se llama? De Israel. O sea, ya después ya se hizo público lo que era un secreto entre Saúl y Samuel. Bueno, sigamos al 21. Dice, e hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová, he aquí el que se escondió, está escondido del bagaje. Entonces corrió y lo trajeron de ahí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba. Aquí en el 23 se nos presenta que Saúl era un hombre alto, de gran compostura. Pero ahorita, como ven aquí en el 21 dice, en el 20 y en el 21, que fue cuando escogieron a las familias y escogieron para quién iba a ser el rey, o sea, por medio de la suerte. Por suerte, porque pues ya se sabía quién iba a ser el rey de Israel. Pero aquí también podemos ver un ejemplo de que todo lo que hacemos ya está en los planes de Dios. O sea, a veces podemos pensar que las cosas que Dios o las cosas que nos pasan pueden ser de suerte, pero no. Realmente aquí en esos versículos un claro ejemplo de ello, que no, que Dios no deja nada a la suerte. Podemos ver que supuestamente echaron suerte y al final, como ya se nos había dicho de versículos antes, Saúl iba a ser el nuevo rey de Israel. Entonces podemos ver un claro ejemplo de que nada de lo que Dios o nos pasa en la vida no es de suerte, no es de que porque vi un gato negro y tengo mala suerte. No, podemos ver claramente que Dios en su gran soberanía todo lo tiene controlado. Bueno, quiero que me ayuden. Bueno, más bien les voy a leer la parte del lenguaje actual, y es en el versículo 20 del lenguaje actual. Dice así: los israelitas así lo hicieron y lo echaron suertes, y ganó la tribu de Benjamín. ¿Ya ven? Ya en la Reina Valera no lo dice explícitamente, pero ya en el lenguaje actual ya lo dice tal cual, que echaron suertes. Luego echaron suertes entre las familias de Benjamín y ganó la familia de Matri. Volvieron a echar suertes y Saúl resultó elegido. Sin embargo, no lo podían encontrar. Podemos ver que todo fue echado a la suerte. Al final, Dios puso al que debía poner. O sea, supuestamente fue suerte. Pero no, ya vimos que todo ya estaba planeado, ya era un plan que tenía Dios muy bien elaborado. Y es chistoso, ¿no? Como en su presentación no aparece Saúl. Entonces, nos habíamos quedado en el 23. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba. Aquí en el 23 se nos da a entender que Saúl era un hombre alto. Sigamos al 24. Dice: Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto el elegido de Jehová? No hay nadie como él en todo el pueblo. Entonces el pueblo gritó con alegría: ¡viva el rey! Pues aquí podemos ver que
el pueblo de Israel se puso contento por el nuevo rey, que, que fue el que Dios puso para Israel. Sigamos al 25. Samuel les puso luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro en cual guardó delante de Jehová. Y en esta parte del versículo 25 es muy interesante, porque aquí podemos ver que este documento que dice Samuel dice en el 25, Samuel les puso luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro en cual guardó delante de Jehová. Dice, este documento que no se ha conservado podía ser una especie de acta constitucional de la monarquía destinada a reglamentar el ejercicio de la autoridad real. Entonces podemos ver que este documento prácticamente es un acta para dar fidelidad y dar inicio y fidelidad a la monarquía en Israel. Y ya para acabar, sigamos en el 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y lo acompañaron los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Entonces, aquí ya podemos, ese es todo por hoy. Entonces, ya para resumir todo lo que hemos visto, aquí prácticamente se nos declara y se nos menciona la unción de Saúl. También vemos cómo Samuel estuvo en todo esto, estuvo de intermedio en esto, que Dios por medio de Saúl pasó estas cosas. También se nos establece quién fue el primer rey de Saúl de Israel, y también podemos ver cómo fue escogido por medio de la suerte, porque pues sabemos que no fue suerte, ya estaba todo predestinado. De eso lo podemos ver ya desde versículos muy anteriores. Y pues también vemos un poquito sobre el corazón duro del pueblo de Israel, cómo prefirieron, o sea, tenían al mejor rey que es Dios y prefirieron un rey humano, ¿no? Pero pues ya, eso fue Israel, pero Dios permitió que el corazón de Israel se endureciera para que futuras cosas pasaran. Sabemos que todo es como, ya todo está orquestado. Y pues eso es todo por mi parte. Vamos a orar para acabar con este tiempo. Pues Padre, en el día de hoy te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí con tu palabra, que nos permites estar aquí y mencionar sobre tu hijo y uno de tus profetas que fue Samuel. Padre, gracias porque nos dejaste a un hombre tan interesante que fue fiel a ti, que a pesar de todo fue fiel a ti, Padre, que podemos tenerlo como un ejemplo para nosotros los jóvenes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues espero que les haya gustado. Ese fue todo por mi parte. Y pues los dejo. Hasta luego.